un artista urbano que hace este tipo de obras. Pero lo interesante de este artista es que nadie sabe quién es en realidad. No saben su nombre y apellido, no lo conocen físicamente. Hasta que hace unos días, creo que es la semana pasada, salió en Infobae una noticia de que una agencia de medios de comunicación que se llama Reuters, una mega corporación en el Reino Unido que provee de información a los medios de comunicación, a los mercados financieros, de datos, de información, que es confiable. Y Reuters, esta agencia, dice: señores, desde el 75 que no sabemos quién es este tal Banksy, nosotros creemos tener pruebas de que sabemos quién es esa persona. ¿Sí? Entonces, ahora está el rumor de que ya se sabe quién es el que hace estas obras. Pero esto fue hasta hace unos días. Desde el año 75, desde el boom del graffiti, de la expresión urbana en las calles, en Nueva York, en Londres, donde este hombre hizo estas obras, que además una de sus características es que él hace como un tipo de obra satírica, es decir, como burlona del sistema, como una forma de expresión contra el sistema, contra las injusticias sociales. Bueno, él hace ese tipo de obras y claro, al gobierno, a cualquiera en el que él dibuje, nada, no les gusta, obviamente. Entonces está siendo buscado. La cuestión es que él hasta el momento no se sabe bien quién es, pero hace unos años atrás, les voy a mostrar un video, hizo algo muy interesante. Contrató a una persona y a esa persona le dijo: vas a vender mis obras a $60. Hoy por hoy una obra de este hombre Banksy vale entre 22 millones cada una de sus piezas. Cientos, miles de millones de dólares. Vale una pieza, una obra artística de esta eminencia del arte urbano. Pero él dijo: vamos a ver qué hace la gente en la calle. Yo voy a contratar a una persona, porque nadie sabe qué es él. Voy a contratar a una persona y vamos a ver quién compra. Pero lo va a vender tipo a $60, unos pares de pesos nada más. Vamos a ver, yo igual les voy a ir contando porque hay unas cositas en inglés. Vamos a ponerlo nomás. Ahí está el hombre contratado, sus obras en la calle. 11 de la mañana puso el puestito, arrancó, ahí está, miren, ahí está la hora que yo les mostré recién. Obviamente nadie sabe que esas obras valen cientos millones de dólares. Una de la tarde, nada, no se vendió nada. Sanguchito. Bien, 3:30, primera venta. Una mujer compró dos obras para sus hijos y encima se animó a pedir un descuento. Y lo pagó, en vez de 60, lo pagó a 30. La cara. Muy bien. Cuatro de la tarde, una mujer en Nueva Zelanda compró dos. Cinco y media, un hombre que estaba decorando su casa nueva dijo: voy a comprar, así que compró 4. Muy bien, y ahí él levantó
su puesto y se vendieron 6 de la tarde cerrado. $420 solamente hizo por esos cuadros. Muy bien, ahí lo dejamos. ¿Qué pasa? Así como nosotros vimos este video, después apareció en las noticias y la gente que compró se dio cuenta que lo que había comprado era nada más y nada menos que obras de $20 millones. Imagínense la sorpresa, como, ¿qué no? Lo que compré yo acá, que compré $30, valía lo que vale. Y eso fue noticia mundial, eso ocurrió en el 2013. Y esto viene a colación de algo que quiero compartirles esta mañana, que está relacionado con el pasaje en Marcos 9. Vamos a hacer un análisis, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, Giselle, que tiene que ver todo esto con la palabra de Dios. Ahora lo vamos a ver. Pero me hacía acordar algo que está en Marcos 9 y vamos a hacer un análisis versículo por versículo. ¿Cuántos quieren hacer eso esta mañana? Estamos como en la mañana ideal para eso, para hacer un análisis, y ahora lo vamos a ver juntos. Bien, ¿tienen ahí Marcos 9? ¿Están conmigo? Muy bien. En Marcos 9 vamos a ver, y viendo la palabra, ¿sí? Conociendo el contexto del Evangelio de Marcos, y hasta el día de hoy, ¿no? Que la gente tiene muchas opiniones de quién fue y quién es Jesús. Muchos dijeron que Jesús era un gran maestro, un rebelde también, un disruptivo social, un conservador, un liberal, que Jesús era un montón de cosas, ¿no? Pero en Marcos 9 vamos a ver a Jesús esforzándose para demostrarse y para demostrarle al mundo y a nosotros y a sus discípulos quién es en realidad. ¿Quién es Jesús? Y vamos a ver ahí en Marcos, versículo 1, que dice, Jesús continuó diciendo. Versículo 1, vamos a quedar ahí. Jesús continuó diciendo. Y estas tres palabras nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque si dice Jesús continuó diciendo, ¿qué quiere decir? Que viene hablando de antes. Por eso es importante conocer el contexto de la palabra. ¿Y qué pasó entonces en Marcos 8? En Marcos 8, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y mientras la gente se equivocaba y decía un montón de cosas, saltó un Pedro con una comprensión bien profunda y dijo, tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo sí, y también le adelantó lo que iba a pasar unos días después. Que unos días después Jesús iba a sufrir, iba a ser asesinado y que 3 días después iba a resucitar. Pero es importante entender que cuando en Marcos 9 vemos Jesús continúa diciendo es porque es importante entender que estamos hablando de esto. ¿Quién es Jesús? Muy bien. Esperen que se me fue acá. Y ahora, antes de seguir, algo que me llama la atención de esta historia que ahora vamos a ver es que los discípulos siempre, yo lo que siempre me pregunté, o no entendían, tenían al maestro al lado suyo, pero no entendían el poder y la autoridad de Jesús y que caminaba con ellos. No estaban siendo conscientes de lo que Jesús podía llegar a ser. Cuando Jesús le dijo, chicos, yo voy a sufrir, voy a morir, pero voy a resucitar. Cuando llegó el momento de su crucifixión, yo me imaginaba como que los discípulos iban a estar con el reloj tipo cuenta regresiva. Bueno, ya se llegan las 3 días, listo, ya resucita. Pero no había nadie en la tumba. ¿Quiénes estaban en la tumba? Las mujeres. Porque estaban ahí ellas por ungir el cuerpo de Jesús. Y los discípulos, ¿por qué no estaban esperando ver con sus ojos que Jesús tenía el poder sobre la muerte? Y siempre me pregunté, ¿por qué los discípulos no entendían quién era Jesús? ¿Qué significaba ser el Mesías? Entonces ahora sí, sabiendo que estamos hablando sobre quién es Jesús,
Marcos 9:1 dice, Jesús continuó diciendo, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Y en ese momento Jesús hizo una predicción sobre algo que iba a ocurrir unos días después. Y nos ayuda a entender lo siguiente, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Y este pasaje, no sé si lo escuchaste alguna vez, lo conocías, se llama la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús. Y en esta parte es la que Pedro y Juan y Santiago, yo me imagino, ustedes leyeron conmigo lo mismo, viéndolo a Jesús resplandeciente. Y dice que no había ningún blanqueador en el mundo que pudiera describir lo asombroso que era Jesús verlo en ese lugar. Yo si soy Pedro, yo no sé qué hago. Me desmayo ahí, no sé, me pongo a llorar, no sé qué hago. Pero ellos estaban presenciando nada más ni nada menos que a Jesús en gloria, ¿no? Pero ¿realmente entendían lo que estaba pasando en ese momento? Es mi pregunta. Hay un comentarista bíblico que dijo que la transfiguración revela el reino al revelar al rey. No es que Jesús estaba evolucionando cuando en ese momento, cuando estaba con esos 3 discípulos revelando su gloria. No es que estaba pasando de nivel. No, Él ya es Dios. Él estaba mostrando su gloria, la gloria de su Padre, y ellos solamente habían conocido a Jesús humano hasta ese momento. Pero cuando estaban allí, en ese lugar, en ese monte, Jesús les reveló en gloria. Y me gusta porque está esta aclaración, ningún blanqueador, es decir, no hay nada o ningún proceso químico ni ningún proceso humano que pueda describir tanta hermosura, lo asombroso que es tener a Jesús mismo como Dios delante de ellos. Yo me imagino las caras de ellos y digo, no sé qué hubiera hecho. Versículo 4. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Listo, ahí ya me desmayé, chao. ¿Cómo puede ser? Resucitaron. O sea, imagínense la serie, la película estando ahí con Jesús resplandeciente como esa luz que me está pegando acá de frente, pero no es igual. Elías y Moisés, que habían muerto hace más de 1000 años, estaban presentes y estaban hablando con Jesús. Y ellos eran chicos judíos, eran jóvenes judíos, que conocían la historia de que Moisés era un prócer, era un San Martín de los Andes, era el tipo que se animó a parársele al faraón y luchar por la libertad de Israel y llevar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud. Y conocían a Elías, que había intercedido para que ellos se puedan reconciliar con Dios y volver al camino. Entonces estaban allí ellos dos, Pedro, Santiago, Juan, viendo a Jesús. Conocían las historias, conocían que ellos eran Moisés y Elías. Y yo me imagino en sus cabezas, porque los israelitas pensaban que el Mesías iba a regresar e iba a hacer una revolución política, que iba con espadas, con guerra, con todo lo que uno se imagina de una revolución, que Jesús iba a venir y iba a hacer todo eso, iba a matar a todos con espada, iba a liberarlos de Roma, pero no eran conscientes del plan completo de Dios para la humanidad, no solo para Israel, para la humanidad entera. Entonces ya dijeron, ya vinieron los generales, vinieron Moisés, Elías, listo, se pudre todo, de acá salimos, ¿sabe qué? Guerra. Pero Jesús estaba queriendo enseñar otra cosa. ¿Quién es Jesús? Y vean lo que dice Marcos 9:5. Seguimos avanzando. Pedro exclamó, lo amo. Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios. Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados.
Es el tipo que no le gustan los silencios incómodos. Yo soy igual. No me gusta que haya silencios incómodos. Codialo al que tenés al lado. Si vos sos medio así también. Y Pedro dijo, bueno, tengo que decir algo. Ya fue, hagamos una enramada acá, un recordatorio de lo que está pasando. Pero la realidad es que estaban aterrados. Estaban viendo a dos hombres que estaban muertos, pero que estaban vivos ahí, al lado de Jesús, y Jesús en gloria. Y saben que esto, vamos a avanzar con el versículo 7, me lleva a lo siguiente, porque todavía no llegamos al clímax de esta escena. Versículo 7. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. De pronto, cuando... Ay, perdón, me re emocionado, yo me metí en la historia. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. No es tremendo. Esta es la segunda vez que lo vemos a Dios Padre diciendo, este es mi Hijo. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cuándo fue? Cuando se bautizó. Y ahora de nuevo, escúchenlo. Este es mi Hijo. Y me gusta porque es en una nube. En una nube dice que aparece la presencia de Dios diciendo, escúchenlo. Y nos recuerda en el Éxodo, donde Dios aparece como en una nube. Es como un sello divino de aprobación para su Hijo Jesús. Y ahí solamente quedó Jesús y Moisés y Elías desaparecieron, dice la palabra. Pero este pasaje quiero que lo recuerdes, si lo hemos pasado por alto. Estás escuchando a Jesús. Estamos escuchando su palabra, lo que Él nos enseña. Estamos escuchándolo a través de la adoración. Estás escuchando a Jesús en la oración. Cuando escuchamos a Jesús, estamos reconociendo su autoridad sobre nosotros y quién es. Cuando escuchamos atentamente lo que Dios quiere decirnos. Versículo 9. Mientras descendían de la montaña, Él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Así que guardaron secreto. Pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Estaban negados de que su líder, de que su maestro muriera. ¿Cómo puede ser? Si vamos a buscar la batalla, la victoria, no es posible que Jesús se levante de entre los muertos. Marcos 9:11. Entonces le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino y ellos prefirieron maltratarlo, tal como lo predijeron las Escrituras. Acá vemos a Pedro, Santiago y Juan luchando con la idea de que Jesús podría llegar a morir y a que sea levantado de entre los muertos. Y se preguntaban por qué. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Buscándole la vuelta para entender por qué Jesús tenía que pasar por tanto sufrimiento. Y saben que este versículo me hacía reflexionar, hermanos, de que a veces creemos que seguir a Jesús, a nuestro Rey, implica que no vamos a sufrir y nos enojamos con Dios, nos enojamos con la iglesia, que no vamos a pasar por situaciones de dificultad. Pero muchas veces, hermanos, el sufrimiento también es parte de un crecimiento personal, de un plan de Dios para nuestra vida. Y miren lo que dice Romanos 8:17. Si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Dice la palabra de Dios. Y muchas veces creemos que Jesús debería actuar a nuestra manera. Es porque no conocemos realmente quién es Jesús y qué es lo que Él piensa y lo que Él quiere preparar para cada uno de nosotros. Y volviendo a la escena, a ese Pedro que dijo que no le gustaba el silencio incómodo, dijo,
Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios. Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Y volviendo a las preguntas de los discípulos y volviendo al actuar de los discípulos cuando en vez de estar esperando en la tumba para verlo a Jesús resucitar, estaban cada uno en la suya, que no entendían lo que Jesús podía hacer sobre la muerte, que no entendían lo que Dios estaba preparando para ellos, lo que estaba preparando para la humanidad. Y estas 2 acciones de Pedro nos hace pensar y nos hace reflexionar a cada uno de nosotros. Lo primero, Pedro dijo Rabí. Habiendo visto a Jesús en la transfiguración, resplandeciente, blanco, con una blancura que jamás un hombre ha visto en la tierra. Y Pedro lo primero que le dice a Jesús es, maestro. Pedro seguía viéndolo a Jesús como su maestro, como su rabino, como su profesor. Y habiendo visto a Jesús como Dios, en ningún momento fue decirle Señor. En ningún momento le dijo Dios. Le dijo Rabí. Eso es lo sorprendente. El lenguaje que utilizó Pedro no está ahí de vicio. Está ahí porque realmente denota que Pedro seguía viendo a Jesús como un maestro. Y luego él sugiere, hagamos unas enramadas, un recordatorio, una carpa, un lugar para recordar que estuvimos acá. Uno para vos, Jesús, uno para vos, Elías, uno para vos, Moisés. ¿Y saben qué me hace acordar esto? Es que Pedro, dedicándole una enramada a Jesús, lo hacía al mismo nivel que a Moisés y que a Elías. Uno para vos, una para vos y una para vos. No lo veía a Jesús como lo que realmente se estaba manifestando en esa situación, como Dios. ¿Y saben qué? ¿Qué tiene que ver con lo que vimos al principio? Quiero decirlo de una forma para que lo podamos entender. La persona que compró los cuadros, la persona que compró los cuadros de Banksy, que valen $20 millones, que lo compró a $30. Cuando prendió las noticias estaba cocinando y se enteró que lo que compró a la tarde en la feria era nada más y nada menos que una obra carísima, invaluable, y que ella la estaba usando para que los hijos jugaran en la pieza. ¿Qué hubiera hecho esa mujer? Cuando se dio cuenta lo que tenía, dijo, ¡no! ¡Dios mío! Yo me imagino que agarró esos cuadros, yo los hubiera puesto en el living para que cuando vengan las visitas les cuente la historia de que adquirí algo invaluable sin saberlo. Abrió sus ojos, se enteró que lo que tenía era carísimo. ¿Saben lo que yo creo que Pedro le faltó? Fue, ¡uy, Dios, ahora ya sé quién sos! Sos Jesús, el Mesías, sos Dios. Voy a hacerte un trono, porque sos el rey. Voy a entregarte un altar, pero a vos, porque vos sos el Hijo de Dios. Y yo veía esto, que a veces, hermanos, ponemos a Jesús al mismo nivel que otras cosas. Ponemos relaciones al mismo nivel que Jesús, pero uno dice, no, pero yo tengo a Jesús en mi corazón, es lo primero. Pero a veces, hermanos, como actuamos, cómo nos movemos y cómo decidimos, estamos poniendo a Jesús al mismo nivel o menos que otra cosa. Pedro puso a los profetas al mismo nivel que Jesús. Y sabe que muchas veces, hermanos, devaluamos a Jesús, pero Él es Señor, Él es Dios. Y nos agarramos la cabeza, no, Pedro, ¿qué hiciste? Tendrías que haber hecho otra cosa. Pero muchas veces nosotros ponemos otras cosas adelante de Dios. Nuestro orgullo, nuestras decisiones, nuestros planes, sin ser conscientes de con quién estamos, a quién seguimos y en quién creemos. Y la pregunta que quiero que nos hagamos esta mañana es, ¿qué has puesto al mismo nivel que Jesús? Si hay algo en tu vida que gana cuando te ves obligado a elegir entre eso y Dios, o al menos lo estás poniendo al mismo nivel o incluso más alto que Dios.
Saben que esta semana me vi con una amiga, ella es líder de jóvenes en otra iglesia, y me contaba que estaba renegando porque estaba hablando con una mamá que venía a traerle un problema. Y le decía, che, yo no sé por qué mi hijo no quiere volver a la iglesia ahora que va a la universidad y está trabajando. Y dice, yo la verdad no le dije lo que pensaba porque era meterle el dedo en la llaga. Pero la realidad, que sabes lo que pasó, me decía, es que siempre que había actividades en la iglesia, siempre la actividad del club estaba primero. Siempre que había un cumpleaños, el cumpleaños estaba primero que la iglesia. Si el clima estaba bueno, si el clima estaba de mano, primero estaba el clima, después estaba la iglesia, después estaba Dios. Y saben que a veces no decimos, pero con nuestras acciones decimos un montón de cosas y enseñamos eso en nuestra casa también. Pasamos tanto tiempo preocupándonos por las cosas temporales que nos rodean y no reconociendo lo suficiente la verdadera identidad de Jesús y el regalo que significa seguirle a Jesús y sus propósitos. Te pregunto, ¿está Jesús en el trono de tu vida o simplemente es uno más? La respuesta esta mañana es, escúchalo. Quizá estamos viviendo una teoría de quién es Jesús. Estamos conociendo lo que teológicamente conocemos de Cristo, pero no estamos viviendo una vida disfrutando y creyendo y viviendo bajo la autoridad de nuestro Señor. Y ya que estamos hablando de arte, de cultura esta mañana, muchas veces pintamos a Jesús a nuestra manera, como queremos que Jesús hable. Lo pintamos de una forma y el mundo hace eso. Pero acá en Marcos nos muestra algo impresionante. Y no vamos a leer otros capítulos, nos quedamos esta mañana con Marcos 9. Pero Jesús no solamente dijo quién es, sino también que lo ha demostrado. Y quiero darte 2 escenas más en esta serie. La primera escena está en Marcos 1, donde Jesús estaba con sus discípulos de camino a Capernaum y un endemoniado gritó en Marcos 1:24. Un endemoniado, o sea, un demonio que había poseído a una persona, gritó, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Exacto. Ellos sabían, conocían con quién estaban hablando, a quién tenían enfrente. Y Jesús solamente lo ordenó y ese demonio huyó. Y esto nos enseña algo, hermanos, que Jesús tiene autoridad sobre el mundo de las tinieblas, que Él venció en la cruz, que no hay situación, no hay demonio, no hay infierno, no hay nada que pueda contra la autoridad del Hijo de Dios. Él habla y el mundo obedece. Y lo segundo es la escena de Jesús y el paralítico. Cuando los amigos traen a ese paralítico y lo hacen entrar por el techo porque estaba lleno de gente. Y Jesús dijo algo impactante en Marcos 2:5. Dijo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Y ahí estaban los religiosos, no, ¿cómo puede ser? Si vos no tenés autoridad para perdonar. Y sí, Él es el Hijo de Dios, el que murió por todos nuestros pecados y tiene autoridad para perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Entonces Él tiene autoridad para liberar, Él tiene autoridad para sanar porque este paralítico fue sano, autoridad para perdonar. Tiene autoridad sobre lo espiritual, sobre lo físico, sobre el pecado, sobre todo. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jesús es quien tiene autoridad sobre todo. Y a veces vivimos como si Jesús no tuviera autoridad. Y nos quedamos chiquitos, nos callamos, nos quedamos cómodos cuando tenemos a un Dios que puede con todo. Nos debe movilizar en cómo adoramos, hermanos, teniendo a un rey que puede con todo, que tiene autoridad por todo, que puede hacer todo y que viene a buscar a una iglesia lista y preparada. Tiene que movilizar en nuestro interior algo, amén.
Si Jesús es Dios, si Jesús es el Mesías que había de venir y que va a volver, ¿qué hacemos con eso? Porque hay gente que lo conoce, pero no lo sigue. Hay gente que se asombra con lo que hizo Jesús, pero no cambia. Hay gente que cree, pero no se rinde a Cristo. ¿Qué hacemos con estos momentos increíbles del Evangelio de Marcos? Si realmente seguimos a Jesús, creemos en este Jesús que está revelado a la humanidad y que está su voluntad escrita en su palabra, debemos vivir bajo su autoridad, debemos vivir bajo su reino, aquel que tiene autoridad sobre todo. Saben que conocer a Jesús no es lo mismo que vivir bajo su autoridad, reconocerlo como Señor de mi vida. Si Jesús está en el trono de tu vida, no va a ser una opción más. Va a ser aquello que vas a buscar consejo, va a ser aquello que vas a obedecer, va a influir en tus decisiones, en cómo tratamos a la gente, en cómo hablamos, en cómo somos testimonio en nuestra familia, cómo somos testimonio en el club, en cómo somos testimonio en el trabajo. Eso tiene que influir en todo lo que hacemos. Y Dios dijo, este es mi hijo, escúchenlo. Y si Dios te está hablando esta mañana, ¿qué vamos a hacer? Quizás esta sea la mañana para poner de vuelta en el trono de nuestro corazón a Dios. O otra cosa va a ocupar su lugar. Y no es que Jesús no esté en tu vida, es si realmente es el Señor de ella. Y ahora que estamos a unos días de las Pascuas, y te invito a que vengas el domingo con un corazón listo para adorar, para agradecer, porque Él fue tu Salvador. Siendo Dios, y Pedro, Juan y Santiago vieron su gloria. Siendo Dios, que tiene autoridad sobre todo, puedas darle tu mejor adoración a Él, puedas adorar, puedas hablar de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra y que va a volver. Y la cruz revela cuánto te ama Dios. Alguien murió por vos y por mí y tomó nuestro lugar. Pero la resurrección revela quién es realmente. Que nadie puede contra Cristo. El que murió es el mismo que venció la muerte. Y tiene autoridad sobre la muerte. Así que no temas. No temas. Deja tus preocupaciones y tus cargas al Señor. Pero también obedezcamos cuando Él nos esté hablando. Escuchemos lo que Él quiere decirnos cada día de nuestra vida. ¿Qué mejor que rendirse y vivir bajo un rey que tiene autoridad sobre todo? Porque quiere transformar tu vida, ponerte en el diseño original, que sea de bendición para vos, para tu familia y para que llegues a ese lugar a donde Él te lleve.